Bendiciones, amigos y hermanos. Este vídeo que vamos a tratar es el primer vídeo de una serie titulada Aquí está la paciencia de los santos, una serie en la que voy a tratar todo lo que son los mensajes en referencia al mensaje de los tres ángeles, nuestros cometidos como iglesia, los que debemos llevar a cabo, temas importantes para el tiempo del fin, para fundamentarnos y prepararnos para la pronta venida de Cristo. Y este vídeo, como ven en su portada, se titula 1844-1888, una generación. Aquí abordo y trato, hermanos, cómo en lo que es la primera generación del origen del adventismo como movimiento está fundamentada en nuestras doctrinas y cómo esto, si lo estudiamos y lo enfocamos de una manera, como digo, profética, vemos cómo esta generación es la que se tiene que repetir en lo que es en estos tiempos en los que estamos viviendo, la última generación. Dijéramos que la generación de los pioneros, los 40 primeros años del adventismo, la primera generación, sería el tipo y el antitipo sería la última generación en la que estamos ya viviendo. Y esto, quiero enfocar, hermanos, esto en el sentido en el que si nosotros estudiamos los orígenes, los pioneros, como dice el espíritu de profecía, que debemos volver a los pioneros cuando todos nuestros fundamentos están en peligro, vemos un aprendizaje que ya sabemos cómo enfocarnos y cómo estar en el camino correcto para el tramo final y la última generación, hermanos. Así que con este estudio quiero abordarles, como les digo, todo este tema y es el primer vídeo de esta serie que se llamará Aquí está la paciencia de los santos. Como les digo, hermanos, vamos a ver este estudio y aquí pues os dejo el canal, perdón, la intro al canal y vamos a ello, hermano. Maranata. En las señales que Jesús nos dio en Mateo 24 sobre el tiempo del fin, dando como ejemplo la destrucción que estaba por padecer el templo de Jerusalén, Jesús dijo a sus discípulos, en concreto en Mateo 24, versículo 34, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y así se cumplieron las palabras del Mesías. Una generación en la Biblia son 40 años. Y no pasaron esos años, como dijo Jesús, ya que esto fue predicho por él antes de su crucifixión, en el año 34 después de Cristo, obviamente. Y en el año 70 después de Cristo, las tropas romanas de Tito, enviadas por su emperador Vespasiano, sitiaron y destruyeron el templo. Se sabe históricamente que hubo un asedio anteriormente, en el año 66 después de Cristo, hubo un asedio por Cestio Galo, y aproximadamente 3 años y medio después fue lo que fue el asedio real
porque Cestiogado hubo una retirada, solo fue un intento, y en 3 años y medio después fue el asedio real que conllevó la destrucción de Jerusalén en el año 70, como les comento. Así que, como les comento, no llegó a cumplirse los 40 años de lo que predijo Jesús, que toda esa magnitud, magnificencia y belleza que era el templo de Jerusalén, no iba a quedar piedra sobre piedra, como él decía. No se cumplieron los 40 años y fue predicho la destrucción de Jerusalén como vaticinó ya Jesús en Mateo 24. El número 40 es un número muy significativo en la Biblia. Este número representa cambio. Es el tiempo de preparación de una persona o pueblo para dar un cambio fundamental. El número 40 aparece en más de 100 ocasiones en la Biblia y en momentos claves, como, por ejemplo, les voy a dar unos ejemplos. 40 días y 40 noches duró el diluvio. 40 años tenía Isaac y Esaú cuando se casaron. Moisés vivió 120 años, dividido en 3 etapas, que fueron 40 años en Egipto, otros 40 como pastor en la tierra de Madián y 40 años de travesía por el desierto. 40 años duró el Éxodo. 40 días y 40 noches Moisés estuvo en el monte Sinaí. Moisés intercedió a favor de Israel durante 40 días y 40 noches. 40 días exploraron la tierra prometida los espías de Israel. 40 días retó Goliat a los israelitas antes de que David lo venciera. 40 años reinó David, al igual que Saúl y su hijo Salomón. 40 días en ayunas duró el profeta Elías en el desierto hasta encontrarse con Dios en el monte Horeb. Jonás anunció que Nínive sería destruida a los 40 días. A los 40 días de su nacimiento, Jesús fue presentado en el templo. 40 días y 40 noches fue Jesús al desierto para ser tentado por Satanás, después de su bautismo. Y tras su resurrección, Jesús se le apareció a sus discípulos por 40 días. Hay 2 años claves en la profecía en referencia al mensaje de los 3 ángeles. 1844, año en el cual William Miller, tras un exhaustivo estudio de la Biblia, reveló que era el año del fin de las 2300 tardes y mañanas, sobre Daniel 8:14, donde surgió el llamado amor de medianoche, del cual nacería la séptima iglesia profetizada en Apocalipsis, la laodicense Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y la otra fecha fue 1888, año en el que Alonzo Trevor Jones y Elliot Joseph Waggoner, en la Conferencia General de Minneapolis, presentaron el mensaje de la justificación por fe. Os he comentado que una generación en la Biblia son 40 años, pero del 1844 a 1888 realmente son 44 años, ¿verdad? Bueno, entre estas dos fechas hay 44 años, pero vamos a ver cómo hay otra fecha intermedia en la que se ajustan clavados los 40 años entre una fecha y otra, que son una generación. Y es también una fecha clave para comprender el significado profético de todo esto en sí, que les quiero enseñar en este estudio. Veremos cómo durante el transcurso de esos 40 años se levantó un pueblo profetizado en el libro de Apocalipsis, toda una generación, que sería el tipo, el símbolo, y la futura última generación será su antitipo. El mensaje del año 1888, como sabemos, la Iglesia oficial como corporación en profecía no lo menciona. Pero recordemos, hermanos, que ellos mismos fueron los que rechazaron el mensaje de 1888 en la Conferencia General. Por lo tanto,
están siguiendo el curso de ensombrecer su error y no mostrar su cumplimiento profético, el cual les señala como responsables del rechazo de ello. Pero esta fecha, 1888, la analizaremos un poquito más adelante. Vamos a analizar primero la fecha de 1844, fecha en la que se originó el movimiento, aquí como lo denomino, el tipo. Daré una exposición de lo que es el año 1844 en su sentido profético y espiritual. Ya hemos relatado que ese año fue el cumplimiento de las 2300 tardes y mañanas profetizadas por Daniel, y de ahí se levantó el movimiento millerita, nombre que proviene de Miller, de George Miller, quien hizo el cómputo que le dio esa fecha. Y de ese movimiento surgió el llamado clamor de medianoche, haciendo referencia a las 10 vírgenes de Mateo 25, ya que tanto en la parábola de las vírgenes como en ese movimiento esperaban la inminente venida de Jesucristo. El clamor de medianoche fue un movimiento en el cual personas de muchas denominaciones salieron de sus iglesias para unirse al movimiento milerita, ya que vieron una luz en la cual creyeron y se vieron conmovidos a salir de las iglesias de las que eran miembros, las cuales su mayoría de líderes no aceptaban ni abrazaban esa nueva luz. Salieron de las llamadas iglesias hijas de Babilonia. Tras estos movimientos sucedió lo que se conoció como el Gran Chasco, cuando el 22 de octubre de 1844, fecha exacta que vaticinó Miller, en la que esperaban a Cristo, no llegó. Y una gran tristeza envolvió el gran evento, ¿verdad? Conocemos que fue lo que es conocido como el Gran Chasco, la gran tristeza del pueblo de Dios. Pero poco tiempo después, un muy pequeño grupo que quedó de ese gran chasco descubrió que no estaban errados en la fecha del evento, estaban errados en su interpretación. Cristo no llegaba a la tierra, sino que entraba al lugar santísimo en el cielo, así como revela el libro de Hebreos. Y de este pequeño grupo se fundó la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Todo esto lo podemos encontrar relatado proféticamente y simbólicamente en el capítulo 10 de Apocalipsis, el librito abierto, ¿verdad? El librito del ángel. De los que no fundaron la iglesia adventista, ¿verdad? Ese pequeño remanente, pues bueno, sabemos que unos perdieron totalmente la fe, otros fundaron otras iglesias, y otros directamente no quisieron saber nada más con asuntos de Dios y de la fe. Pero de los 50 fieles, oraron, pidieron dirección, oraron fervientemente y pidieron sabiduría para comprender los estudios, hasta que se reveló a uno de ellos, ¿verdad? Sabemos que él fue Hiram Edson, para darle esa revelación que no habían sido errados en la fecha, sino en el evento. Todo este movimiento está representado en la profecía en el mensaje de los tres ángeles, en Apocalipsis 14, versículos 7 y 8. En concreto, son el primer y segundo ángel. Les leo a continuación el versículo 7 y 8 de Apocalipsis 14, en referencia al primero y segundo ángel. Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. En la primera parte del versículo 7, donde dice, la hora de su juicio ha llegado, está ya aquí profetizada la entrada a Cristo en el lugar santísimo.
ya que es el juicio a los justos lo que inicia en ese lugar. Y en el versículo 8, su contexto es el de salir de Babilonia, como hicieron muchos cristianos que salieron de aquellas iglesias que les comento, que en cierta manera bebían del vino doctrinal babilónico. Pero entre el versículo 7 y el versículo 8, en la segunda parte del versículo 7, donde dice, adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, está profetizada también otra fecha. Sabemos que esta parte se refiere a adorar al Creador, ya que menciona su creación, y el movimiento adventista comprendió el mensaje de la ley vigente, por lo tanto, es el mensaje del sábado. Pues este mensaje no fue abrazado, hermanos, hasta el año 1848. El primer congreso acerca del sábado se hizo en la primavera de 1848 en Rocky Hill, Connecticut. Ese año se realizaron al menos 5 congresos más. 1848 es el año donde se instaura en nuestras creencias el sábado. Y es este el año al que me refiero cuando inician los 40 años a modo de generación hasta su fin, en 1888. 1848. Les explico en detalle. 1848 es el año donde se instaura, como digo, nuestras creencias del sábado. Entonces, realmente doctrinalmente es en 1848 donde se inicia lo que se le llama, de hecho, se le denomina, de hecho, este año entre el 1844 y el 1848, se le ha denominado históricamente lo que es la historia del adventismo, el desarrollo doctrinal. Porque no es hasta ese año 1848 que se definen al completo las doctrinas. Y esas doctrinas que ya se encuentran en el lugar santísimo, faltaba la doctrina del sábado. Por lo tanto, en 1848 es un punto clave donde se inicia la generación adventista, porque ya sabemos que nuestro nombre ya viene definido esta doctrina, adventistas del séptimo día. Por lo tanto, 1848 es una fecha clave en lo que es nuestro, como digo, el antitipo, lo que es la generación antitipo para la posterior generación, última generación, que es el tipo. Entonces, en 1848 inició lo que es la era doctrinal, más bien finalizó, perdón, la era doctrinal, que va del 1844 al 1848, y tal fecha, 1848, hasta la gran fecha que ahora hablaremos de ella, 1888, es la generación donde se crearon todas las doctrinas y se fundó la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Bien, ahora que tenemos el inicio de los 40 años de una generación, que es el 1848, hablemos de su fin, el 1888. ¿Qué encontramos, hermanos, dentro del Arca del Pacto? Aparte de la vara verde reverdecida de Aarón y las tablas de la ley que simbolizan el sábado, como digo yo, la fecha de 1848. Pues tenemos el maná, ¿verdad, hermanos? Como ven aquí, el maná en pantalla. El maná también se le asocia al mensaje pro salud, como sabemos, que más tarde también aceptaría la iglesia adventista. Pero en su significado más completo e importante es Jesús, ¿verdad? El pan de vida. En 1888 fue el año que Dios le dio a E.J. Wagoner y a T. Jones el mensaje de la justificación por fe que la Conferencia General rechazó. Recordemos, hermanos, que también Lutero, a partir del Romanos capítulo 1, versículos 17, Martín Lutero tuvo esa experiencia, ¿verdad? En lo que se le llama la torre del claustro negro en Wittenberg,
entre 1508 y 1518 datan que fue esta experiencia, donde él recibió esta comprensión del mensaje de la justificación por fe. Recordemos que en la justificación por fe que se le dio el mensaje a los hermanos Wagner y Jones, es la continuación de lo que se le fue revelado a Lutero. Eso tenemos que tenerlo muy presente, hermanos. Es la justificación por fe, la continuación del mensaje de la justificación por fe, porque la Iglesia Adventista estaba en un aspecto, dijéramos, muy legalista, dándole mucha importancia a la ley y estaban dando un poquito de lado a la importancia de Jesús, ¿verdad? En nuestros corazones. ¿Qué es lo que vino a traer el hermano Jones y Waggoner de nuevo a la Iglesia Adventista con el mensaje de 1888? El mensaje de 1888, hermanos, es el mensaje que exalta a Jesucristo como el punto clave y céntrico de la Biblia y el remedio al estado laodicense que el testigo fiel, que es el mismísimo Jesucristo, nos dio, que para que comprendamos en Apocalipsis 3, versículo 18. Este mensaje dijo el Ellen G. White, la hermana White, que era el mensaje del tercer ángel en sí, el mensaje del tercer ángel en verdad. Entonces, hermanos, el año 1888 se encuentra profetizado en Apocalipsis 14. Es el mensaje del tercer ángel en sí, como dijo la sierva de Dios. Y como digo, no lo enseñan los líderes de la iglesia como un año profético como tal. Leamos una cita de la hermana White. La podemos encontrar en Eventos de los Últimos Días, pero está sacada del manuscrito 437 del año 1890. Como digo, en referencia a este mensaje de la justificación por fe que la Iglesia Adventista rechazó. Dice así la cita. Varios me han escrito preguntándome si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel. Y he contestado, es el mensaje del tercer ángel en verdad. Bien, ahora analicemos un poquito el versículo 12 de Apocalipsis 14. Apocalipsis 14, versículo 12, es el mensaje del tercer ángel. Especifica que son los que guardan los mandamientos, mensaje de 1848, el sábado, porque así se completan los mandamientos al completo, ¿verdad? Y tienen la fe de Jesús. Mensaje de 1888. Los que no adorarán a la bestia ni a su imagen. Así que, hermanos queridos, abran los ojos los que todavía tienen ese velo. Acepten el mensaje de 1888 como revelado por Dios y no lo ignoren como lo hicieron los líderes en 1888. Y que la hermana White dijo que era el rechazo más duro que recibió el Espíritu de Cristo. Así de tremendo es la situación. La aceptación de este mensaje es la clave en el zarandeo y el derramamiento del Espíritu. Cristo y Cristo crucificado, hermanos. Vean esta impactante cita. Pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto, y se me mostró que lo motivaría el directo testimonio que exige el consejo del testigo fiel a la iglesia de la Odisea. Tendrá este consejo efecto en el corazón de quien lo reciba y le inducirá a ensalzar la norma y expresar claramente la verdad. Algunos no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra él. Esto, hermanos, atento a esta última frase, esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios. Estemos atentos a este gran mensaje y llevémoslo a cabo. Esto está escrito en Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 61. Les leo otra cita, hermanos, muy impactante.
Es el mensaje del tercer ángel que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por el abundante derramamiento de su espíritu. Testimonios para los ministros, página 91-92 de 1895. Bien, ahora tratemos el antitipo. Resumiendo un poquito lo que hemos tratado, que es el tipo, tenemos las fechas de 1844 como inicio de la profecía de la Odisea, la séptima iglesia de Apocalipsis. Pero en 1848 es donde se acepta el mensaje del sábado como la restauración de la ley e inicia realmente los 40 años generacionales como iglesia adventista del séptimo día. Y 1888 es donde finalizan los 40 años con la aceptación del mensaje de la justificación por la fe, que es el mensaje que acompaña las tablas de la ley. El maná. Y así balanza el estado laodicense, por lo que el Evangelio eterno no sea tan legalista con la ley, por así decirlo, hermanos. Y así, con la fe de Jesús, es completo el mensaje. Aquí les leo Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esto es a lo que hacemos referencia en un englobamiento de lo que fue la era pionera desde el 1844 en adelante, iniciando la era doctrinal en 1848 hasta 1888, cerrando lo que es el mensaje de la fe de Jesús. Todo esto engloba el mensaje de los tres ángeles, una generación que fue un símbolo. En un pasado fueron los pioneros, como os he mencionado, el tipo. Por lo tanto, hermanos, el antitipo, que será la consumación de esto en un futuro, debe ser también una generación, hermanos, fiel a sus pioneros. Creer en sus doctrinas, en las cuales se fundaron, rechazar toda doctrina no bíblica que se haya infiltrado, pasada esa generación tipo. Tenemos que aceptar también, como digo, el mensaje de 1888 que la Conferencia General rechazó. No porque la Conferencia General lo rechazara, nosotros debemos hacerlo, hermanos. Estudiemos los libros de los pioneros en cuanto al mensaje de 1888, que es la justificación por la fe en sí, que fue profetizada por los hermanos, o se le fue el mensaje dado a los hermanos Wagner y Jones, y que es un año que su profeta, la hermana White, afirmó que era un mensaje llegado desde el cielo, hermanos. Y esa generación que está en pie en un futuro inminente, estará en pie, está profetizada en el cuarto ángel de Apocalipsis 18, hermanos. Ya que el mensaje de los tres ángeles hoy día ya es una profecía cumplida y cumpliéndose en el presente, el mensaje del cuarto ángel está por acontecer todavía, ya que describe la caída de Babilonia, la Babilonia espiritual, que debe caer todavía. Hermanos, recordemos que el clamor de medianoche es algo que tenemos que tener muy presente. El clamor de medianoche que se dio en 1844, en el inicio de la profecía, será el fuerte clamor en el fin de la profecía. El último mensaje de amonestación al mundo, para que salgan de esa habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, de la cual todas las naciones beberán de su vino. Los reyes de la tierra fornicarán con ella, y los mercaderes de la tierra se deleitarán de sus riquezas. Será un mensaje que una generación que tendrá el nombre del Padre y del Hijo escrito en sus frentes, que no se contaminará de ninguna iglesia babilónica, seguirá al Cordero por donde quiera que vaya, y serán hallados sin mentira ni mancha, así como dice Apocalipsis 18 en el versículo 1, 4 y 5. Esto es la última generación, hermanos.
Así que con este mensaje les dejo para que analicen un poquito lo que es la era definida como el antitipo generacional y pionera, y cómo esto se tiene que ver reflejado en la era posterior y última, inminentemente ya, que seremos los últimos, la iglesia remanente y como se denomina también eh, el tercer Elías. Seremos la última generación, hermanos. Así que adelante, que en Maranata Cristo viene. Quiero, hermanos, puntualizar una nota referente al estudio. Dentro del arca del pacto, hermanos, también se encuentra la vara de Aarón, que simboliza el orden evangélico. Esto también se cumplió dentro de los 40 años definidos como doctrinales, que fue exactamente en el año 1863. Pero no he querido detallar esto, ya que extendería el estudio y me alejaría un poquito de lo que quería reflejar en este tema. Las fechas claves que yo quería reflejar de la generación, dando importancia al inicio y fin de ellas, ¿verdad? 1848, 1888. Esto quería puntualizarlo, hermanos, porque esto llevaría a otro estudio, así que puntualizarles esto, hermanos. Y, hermanos, pues nos vemos en un nuevo vídeo y en Profecía Presente seguiremos pasando a vídeos todos nuestros temas que teníamos en nuestra página de Facebook. Así que, hermanos, Dios los guarde y que el Espíritu de Cristo les guíe a toda verdad. Maranata, como digo, hermanos, Cristo viene.